Y para poner otro enfoque sobre la sentencia del caso de Fernando Báez Sosa, vamos a recibir al doctor Fernando Bellido. Él es juez de la Cámara Penal de Morón y también profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Morón. Doctor, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Bueno, 5 de los acusados recibieron prisión perpetua. ¿Qué significa? Bueno, la prisión perpetua tiene dos alcances según el Código Penal argentino, que fue reformado en el año 2017. En principio es una pena que no tiene derecho a libertad condicional. Si bien en principio la libertad condicional se podría otorgar a los 35 años en una pena perpetua, para este tipo de delitos no, está expresamente prohibido en el artículo 14 del Código Penal. Entonces, lo que después habrá que ponerse de acuerdo, o en definitiva, qué es lo que va a resolver el juez o el tribunal que practique el cómputo de pena, es decir, que establezca un vencimiento, es cuándo se agota la pena perpetua, que es una discusión jurídica bastante extensa en la doctrina argentina y que no todos piensan de la misma manera. Claro, porque se dice que que en Argentina la perpetua no es tal, como que son 25, 35 años. ¿Qué hay de cierto en esto? Sí, no, lo que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego se reenvió a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que es el caso Antonio Fidel Jiménez, que es un caso del año 2006, en el cual la Corte de la provincia fijó de que a las penas perpetuas había que fijarle un límite temporal. Entonces, los tribunales inferiores, que debemos seguir los lineamientos de la Corte, tenemos que fijar una fecha en la cual el condenado o la condenada agota la pena. Lo cual, digo, no es una tarea fácil porque obviamente la noción o el concepto de perpetuo nos hace referencia a algo que es infinito, indeterminado. Pero en este caso, bueno, hay que sacar cuentas de acuerdo a algunas interpretaciones del Código Penal, lo cual, ya digo, no todos los colegas pensamos de la misma manera. Para algunos serán 50 años, para otros 45, para otros 40, pero no hay un criterio unánime de cuándo vence la pena perpetua. ¿Y eso quién lo define? El juez, en este caso, una vez que quede firme, el fallo, hay que practicar lo que se llama cómputo de pena, que es establecer el vencimiento o cuándo podrían estar en condiciones de obtener libertad condicional. Pero como digo, en este caso, por el delito por el cual fueron condenados, por los delitos por los cuales fueron condenados, no tienen derecho a libertad condicional. ¿Y podrían tener algún otro tipo de beneficios? Digo, no libertad condicional, pero ¿algún otro existe? Sí, existe, pero es un beneficio únicamente para los últimos 6 meses de condena, que está en el artículo 100 de la Ley de Ejecución Penal, de la Ley 12.256, que es el de una salida transitoria siempre que hayan trabajado, estudiado, observado con regularidad ciertos reglamentos carcelarios y que hayan tenido un asesoramiento positivo del servicio penitenciario, de solamente obtener un día por cada año de detención. Pero estos son los últimos 6 meses, o sea que siempre estamos hablando todo para dentro de 40 años, o sea, nada en lo inmediato. Apareció una figura de la que no se venía hablando, que era la de partícipe secundario. ¿Qué significa serlo en un crimen? Bueno, en lo que es la doctrina argentina, el partícipe secundario no interviene en el hecho como coautor. Es decir, el hecho lo llevan a cabo los autores, y en este caso coautores, que son varios, que según la hipótesis del tribunal que dio por confirmada, es que se dividieron las tareas para poder perpetrar el hecho. El partícipe no participa en ese hecho, no interviene, mejor dicho, pero sí tiene un aporte. Sí. Un aporte que no es determinante o no es sustancial, pero es un aporte que si hubiera sido de otra manera, tendrían que haber recibido, a criterio del tribunal, la misma pena que los autores. O sea, para la ley argentina, la participación primaria tiene la misma pena del autor. La participación secundaria, una pena menor. En este caso, de 10 a 15 años de prisión, y los condenaron al máximo de lo que implica la participación secundaria en un delito reprimido con pena de prisión perpetua. Y respecto al veredicto, ¿puede ser apelado por ambas partes? ¿Cómo sigue a partir de ahora? Yo entiendo que sí, a ver, lo podrían recurrir en casación, ¿no? Técnicamente, esa apelación que vos haces referencia es la de ir al Tribunal de Casación para que el Tribunal de Casación lo revise. Yo entiendo que lo pueden recurrir todas las partes, es decir, la Fiscalía, los padres, la mamá y el papá a través de su abogado o de sus abogados particulares,
Y también, obviamente, la defensa. Obviamente cada uno va a reclamar, los que pidieron absolución irán por la absolución, los que pidieron pena perpetua para los que no condenaron a una pena perpetua irán por ese camino, pero entiendo que todos. Ahora, lo que sí tenemos que saber es que el Tribunal de Casación tiene 6 meses para resolver, con una prórroga de 6 meses más, desde que efectivamente se les adjudique el caso. Es decir, una vez que se haga el sorteo, que se practique el sorteo y que intervenga la determinada sala de casación, que esto está en la ciudad de La Plata, ahí van a tener 6 meses y en los casos complejos 6 meses más. Entiendo que como es un caso complejo, se podrían llegar a tomar todo el plazo que otorga la ley. Es decir, podríamos estar hablando cerca de casi un año. ¿Y ahí ya quedaría firme, si confirma las penas, quedaría firme o hay más pasos? Hay una posibilidad de ir a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, pero también tenemos que tener en cuenta que a medida que se elevan las instancias, cada vez las posibilidades de discusión de ciertos temas cada vez son más acotadas. Es decir, todo no se puede volver a discutir siempre. O sea, hay cosas como que ya quedan fijadas y que los tribunales superiores que revisan pueden revisar, pero con ciertos límites. Cuestión que no voy a ahondar porque es demasiado técnico, pero sí tendríamos que imaginarlo como un embudo que es inverso y que se va achicando en la medida que avanzan las instancias. Por la última, ¿por qué no homicidio simple? ¿Por qué no homicidio en riña? Que fue también de lo que se había hablado mucho en la previa. Sí, había varias calificaciones dando vuelta planteadas, la de homicidio simple, la de homicidio en riña, homicidio en agresión, homicidio preterintencional, dolo eventual en el homicidio simple. Entiendo que el tribunal dio por verificado las dos agravantes que venía sosteniendo la Fiscalía y también el particular damnificado, que era por un lado el concurso premeditado de 2 o más personas, que es básicamente ponerse de acuerdo para matar entre muchos. La ley argentina establece en el artículo 80 que por lo menos tiene que ser un autor más 2 más, es decir, un mínimo de 3. En este caso dieron por lo menos que 5 fueron los coautores y 3 más los partícipes. Entonces, no queda otra opción más que prisión o reclusión perpetua. Y por otro lado también dieron por probada la alevosía, que es otra agravante que también tiene prevista una pena de prisión perpetua, que sintéticamente implica matar a traición y sobreseguro. Es decir, colocar a la víctima en un estado de indefensión o aprovecharse de un estado de indefensión. ¿Para qué? Para evitar que la víctima pueda oponer resistencia o terceros puedan oponer resistencia. Entonces entiendo que el tribunal también dio por acreditada la alevosía y por eso ambas calificaciones no tienen otra opción más que la de prisión o reclusión perpetua. Gracias, doctor Bellido. No, por nada.